Bueno, el día de hoy, sin más, vamos a empezar por la parte de movimiento de proyectiles, donde necesito ahora sí mucho de su comprensión, de su abstracción. No sé si su auxiliar se pudo contactar con ustedes o lo tenemos acá, que sería fantástico. Voy a pedir igual su teléfono un poco para que, bueno, nos diga dónde está o qué está haciendo. Nos puede echar una mano en todo lo que es el repaso de la parte de errores, ¿no? Eso es importante, pero bueno, vamos a entrar a lo que son proyectiles. ¿Qué es el movimiento de proyectiles? Bueno, miren, cuando yo estoy hablando de movimiento de proyectiles, estoy hablando de un movimiento que es bidimensional. Empezaremos por la parte más básica de la comprensión física de esto. A ver, en el universo, bueno, en nuestro mundo, en nuestro planeta, nosotros tenemos una aceleración conocida como gravedad. La aceleración gravitatoria va a existir, siempre ha existido y siempre apunta vertical hacia abajo. Eso siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué ocurre con un proyectil? Resulta que si tú, algunos que han estado por ahí, los que hemos estado en cuartel, hemos estado realizando el servicio, saben que al disparar un proyectil, el proyectil poco a poco se va desviando a la larga y va bajando, ¿verdad? O sea, va bajando su trayectoria, ¿no? Ocurre normalmente. ¿Y por qué tiende a pasar eso? Lo que pasa es que cuando tú estás lanzando o realizando el disparo de un proyectil, ya este proyectil al encontrarse fuera del esquema, fuera de un mecanismo que pueda controlar la fuerza que se va a ejercer sobre él, pues ya entra a merced de la gravedad. Y la gravedad es como un martillo que sucesivamente te va golpeando, te va golpeando, te va golpeando hasta que te baja, ¿no? Completamente. La gravedad tiene esa particularidad. La gravedad en temas de movimiento parabólico, por ejemplo, reduce tu velocidad hasta que llega a un punto cero y posteriormente te la vuelve a dotar en la misma proporción, ¿no? Eso te da determinadas particularidades en el manejo de la gravedad, justamente. Por ejemplo, una de esas particularidades está en que a la misma altura que tú te encuentres, la velocidad es la misma, por ejemplo. Eso te da la posibilidad de decir segmentos iguales, paralelos en tiempos iguales. Detalles de ese tipo son importantes al momento de realizar aplicaciones, ¿no? Pero más teóricas que de laboratorio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio? Siguiendo la guía del ingeniero Soria, lo que a nosotros nos interesa va a ser obtener las ecuaciones de proyectiles disparados horizontalmente, uno, llegar a comprobar estas ecuaciones mediante vías experimentales, ¿no? Verificar los valores teóricos del alcance horizontal máximo y el ángulo de disparo que se va a alcanzar, ¿no? Para esto, bueno, creo que el fundamento teórico cae sobrando, porque ustedes ya lo dominan, están pasando con muy buenos ingenieros en la parte de física teórica, así que creo que eso ya es algo dominado. Nosotros tenemos las famosas 5 ecuaciones paramétricas comunes y la ecuación para MRV, y la MRU, pues la ecuación típica de velocidad de desplazamiento sobre tiempo en sus formas más sencillas, ¿no? Y prácticamente aquí tampoco nos tenemos que complicar la vida mucho entrando al terreno de las derivadas y de cosas más allá, que son muy interesantes, la verdad, y unas aplicaciones mecánicas bastante útiles, pero para nosotros en este instante tenemos que circunscribirnos a cosas muy, muy simples, ¿no? Primera cosa que nos vamos a circunscribir, primero está la trayectoria, lo vamos a poner aquí, trayectoria con disparo horizontal. Horizontal, ¿no? En la trayectoria con disparo horizontal, lo primero que nosotros hemos de ver, permítanme, voy a borrar esto y admitir personas a la sala. Lo primero es que ver la trayectoria con el disparo horizontal, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esto? Yo voy a agarrar un proyectil y lo voy a disparar de esta manera, como la bala, ¿no? El proyectil que tengo aquí. Y en vez de seguir una línea recta infinita, pues va a empezar a curvearse y va a generar una caída, ¿no? Es exagerado, digamos, serían para criterios de gravedad muy elevados. Va a tener pues una tendencia así a la baja, poco a poco, hasta que se genera una curva, ¿no? Y a lo que a nosotros nos interesa es justamente analizar lo que es el movimiento en el eje Y, que vamos a tenerlo por acá, y analizar también el movimiento en el eje X. Entonces, en ambos yo voy a tener que hacer un estudio del movimiento y ver qué es lo que pasa. Para esto, entonces, la partícula, tendremos que contar con ciertas variables de interés. Primero, que es una partícula que se va a encontrar suelta en el aire, con una velocidad inicial de partida. Vamos a tener un elemento, un mecanismo. Ese mecanismo nosotros lo conocemos como el lanzador, ¿no? El lanzador de proyectiles, que es un elemento metálico que
Ojalá lo podamos ver. Yo quisiera ponerlo ya de una vez acá porque es parte de nuestro trabajo, que los partes de mecanismos viene más allá. Lanzador de proyectiles, de proyectiles. Entonces, es un elemento súper, súper bonito que nosotros lo tenemos. Ah, este es exactamente. No me acuerdo si es este específicamente el que tenemos, pero en el labo normalmente es el que manejamos, es este, ¿no? Entonces, aquí se los voy a pasar. Es una imagen bien bonita, justamente de lo que nosotros tendríamos, ¿no? Es un elemento de lanzamiento de proyectiles. Miren acá, esto es lo que usamos, ¿no? Y justamente así lo colocamos. En el laboratorio lo colocamos acá, lo taqueamos y luego de taquearlo hasta una determinada posición, porque esto está conectado a un resorte, se le otorga una determinada velocidad. Muy lindo para trabajar, muy, muy simple además, ¿no? Entonces yo con este elemento voy a disparar y el proyectil pues va a generar la curva. Si te das cuenta, al momento en el cual tú le has otorgado la velocidad inicial, tú ya le estás dando una velocidad inicial, ¿no? Pero esto implica que luego de que salga del mecanismo, la aceleración en el eje X va a ser cero. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando esto ha salido ya del elemento, del mecanismo, ya no está conectado a él, por lo tanto la fuerza ni otros elementos que pueden estar vinculados ya van a existir, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la aceleración en el eje Y sí existe. ¿Y saben qué? La aceleración en el eje Y es la gravedad, la que estábamos hablando hace un momento, la que logra generar esta curva. Y efectivamente es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir acá para nosotros, no? Dentro del análisis del eje vertical, llámesele así, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento acá no va a ser otra cosa que la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, en el entendido de que esto va a salir con una velocidad inicial que no debería variar en el eje X y va a permanecer de forma constante. ¿Qué es lo que va a pasar a diferencia en el eje Y? Si ustedes ven en el eje Y, yo no parto con una velocidad porque no le otorgo velocidad en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y aquí le puedo poner que es cero, porque obviamente es cero. La del eje X depende del resorte, pero la del eje Y es completamente cero, ¿no? Entonces, aquí yo voy a decir que el desplazamiento Y es igual, no otra cosa que un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Ahí tengo una explicación para el eje X, para el eje X, para el eje Y, ¿no? Tal cual como tendría que aparecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Saben, tenemos que encontrar criterios que vinculen ambas ecuaciones. Creo que aquí estaba lo del prefa de esta mañana. Vamos a vincular justamente el tiempo con el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien nos vamos a mover en ejes separados, hay independencia de movimiento, el tiempo es algo que va a ser común tanto al eje X como al eje Y. O sea, vamos a poder hablar el mismo idioma. Y en ese entendido, es que nosotros, cuando estamos trabajando en esto, en este manejo, voy a despejar el tiempo, que va a ser igual, no otra cosa que el desplazamiento sobre la velocidad inicial que nosotros teníamos ahí abajo. Y al sustituir esto en esta ecuación, permítame, en esta ecuación que se va a meter por acá y ¡pum!, nos va a dar algo, pues lo que nos va a dar es que Y es igual a un medio, lo que tenemos acá, de la gravedad. Y esto tendría que colocarse desplazamiento al cuadrado sobre la velocidad inicial que yo tenga elevado al cuadrado, ¿no? Algunas de las cosas más importantes que nosotros siempre tenemos que destacar en este tema del manejo de las ecuaciones físicas, justamente está en el hecho de poder llevar todas las ecuaciones a variables que sean comprendidas, conocidas, entendidas y bien ubicadas por nosotros, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos a tener esto como algo que probablemente podamos medir con cierto nivel de confianza, porque puedo medir la altura de la mesa o de la ubicación donde yo lo estoy lanzando. No te olvides que tú en este caso no te vas a hacer a loco, ¿no? Y ya tengo aquí mi mesa. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es decir, bueno, de acuerdo, tengo aquí la mesa, entonces, esta es la altura de la mesa, la altura Y de proyección de mi proyectil, lo tengo. Tengo el desplazamiento, claro, lo que nosotros hacíamos para esto era colocar un papel, un papelógrafo largo, normalmente esos de, ¿qué se llama esto? De papel, no me acuerdo el tipo de papel, bueno, de un papel bond en algunos casos, y al realizar el lanzamiento, pues lo lanzas y esto cae y con una, bueno, primero haces tiros de práctica para ver dónde va a caer y luego con un carbónico lo colocas y vas generando ahí marcas. Luego esas marcas pues las mides desde la posición donde ha caído. Eso te permite tener también el desplazamiento X. No, son detallitos que
que son importantes de destacar, ¿no? Pero valga recordar algo que obviamente nosotros no vamos a tener y no vamos a tener porque bueno, no es parte de lo que nosotros tendríamos normalmente. Tenemos un segundito, ya. No vamos a tener esto normalmente, que es la velocidad inicial. La gravedad inclusive ya hemos hecho cálculos con el trabajo que me tenían que entregar, el informe que me tenían que dar. El tema de la gravedad, bueno, lo tenemos en La Paz, 9,775 aproximadamente, ¿no? Y si yo voy a hacer mi despeje acá, pues me interesará mucho para mí despejar la velocidad inicial, ¿no? Para mí, entonces, la velocidad inicial no va a ser otra cosa que el desplazamiento, considerando ya su despeje además, multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad sobre 2 veces y, ¿no? ¿Y cuál es la razón para que esta ecuación se simplifique tanto? Simplemente son operaciones algebraicas donde yo voy a enviar esta velocidad inicial al cuadrado a esta otra posición, este otro miembro, y esto pues lo voy a pasar a dividir, ¿no? Nada más y me va a quedar con esa ecuación. ¿Qué me permite esta ecuación? Bueno, tal cual como nos lo indica, y ustedes lo pueden ver también justamente en la guía del ingeniero Soria, pues aquí nos habla un poco de que nosotros tenemos que trabajar en consideración de que hay un punto inicial, un punto de toma de datos básico que me va a permitir esto. Y ese punto de toma de datos básico, él indica que va a estar en función a que la velocidad inicial que se vaya a obtener va a ser igual a este desplazamiento inicial que yo tendría por la raíz de la gravedad sobre 2 veces y1 igual, ¿no? Donde los puntos importantes acá es X1 y Y1, y posteriormente en interacciones sucesivas, ojo, interacciones sucesivas, o sea, lanzamientos continuos, yo voy a poder ir realizando esta medición. Si ustedes se pueden fijar justamente en la tabla de datos, yo no tengo ya mi tabla de datos, libro del docente, pero en la tabla de datos me va a pedir que yo vaya colocando datos acerca del desplazamiento de X1 y la altura, ¿no? Y1. Pero que estos datos, por lo menos Y1 va a permanecer de manera constante, ¿no? Porque vamos a tener el mismo punto de lanzamiento. Lo único que sí va a variar va a ser la relación de X1, donde vamos a tener distintas posiciones de llegada. Ahora, lo que sí nosotros vamos a mencionar acá, y es muy, muy importante, es que la velocidad inicial no la vamos a poder calcular directamente, y por esas razones que nosotros estamos haciendo esta ecuación, ¿no? En realidad la ecuación me permitiría decir cuál es la velocidad inicial con la que he partido. Y saben, es muy bonito eso, porque me permitiría para posteriores experimentos, inclusive, inducir cuál será el nivel de compresión que ha tenido el resorte conociendo su valor de K, ¿no? Y eso ya te permite hacer diseño de elementos, o sea, ya es volar, o sea, ya es imaginar mucho y es entrar muy al detalle. Pero eso es lo primero en el tema de la trayectoria de un proyectil disparado horizontalmente. Ahora, ese es un primer caso. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo acá con el tema del proyectil disparado horizontalmente? Yo estaría adquiriendo los datos de desplazamiento, tanto desde la perspectiva vertical como la perspectiva horizontal, y ir relacionándolo con la velocidad inicial, ¿no? Es una de las primeras etapas, etapa más incipiente. Ahora, en una segunda parte del experimento vamos a ver lo que es el alcance horizontal máximo, ¿no? Alcance horizontal de un proyectil. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones, no? Y esto, bueno, según la guía, en función al ángulo de disparo. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Para empezar, para que yo pueda hablar de alcance horizontal máximo, ojo, yo tengo que contar con una parábola perfecta en temas de disparo, ¿no? ¿Qué me refiero yo a parábola perfecta? Tal vez es un término nuevo. Cuando yo tengo una posición horizonte a horizonte, o sea, voy a generar una parábola en esta posición, yo estoy contando con una parábola perfecta. Una parábola imperfecta, donde no voy a poder hacer del todo esto, porque ya son casos bien particulares, es una parábola trunca, cuando yo realizo la proyección de un disparo acá, y pum, por aquí me encuentro un muro, tal es el caso, un ejercicio clásico del ingeniero Guaitá, donde te pone un muro y hay un sujeto que está golpeando una pelota, y la pelota realiza una parábola, pero choca contra el muro, el juego de frontón. Y el otro caso es una parábola extendida, que no es una parábola trunca, donde la parábola pues se mueve, se mueve, se mueve y se movió y sigue moviéndose porque se puede seguir cayendo en precipicio, ¿no? Entonces, nosotros en estos dos casos ya no podemos hacer la aplicación directamente de estas ecuaciones porque esto lo estamos haciendo para un caso de parábola en disparo horizonte-horizonte, ¿no? Es una cosa bien, bien simple.
¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces que hacer para esto? Lo primero es comprender cómo nos vamos a mover con el tema de los ejes para el manejo de esta proyección. Vamos a considerar que hay una velocidad inicial, obviamente, siempre va a haber una velocidad inicial, y esa velocidad inicial yo la voy a descomponer en dos ejes, ¿no? Para que yo logre descomponer aquí tiene que haber un ángulo tita, llamémosle, ¿no? Comúnmente acá, para nosotros, ángulo tita. Voy a tener una velocidad inicial en el eje Y, como es de suponerse, pero también voy a tener una velocidad inicial en el eje X, la cual va en el largo plazo, va a tornarse pues constante. Ya, eso de hecho. Ahora, para nosotros, la velocidad inicial en el eje X la vamos a poder calcular justamente como la velocidad inicial multiplicado por el coseno, que lo podríamos poner así, coseno del ángulo tita, ¿no? De esa manera. Y va a ser una primera forma descriptiva de decir, mire, ahí está su velocidad inicial en X. Fantástico. Primera cosa. Aquí no hay ningún problema, podría estar en cualquiera de los dos modelos que antes les he mostrado, es una fantasía, una belleza, o sea, no hay ningún problema. ¿Dónde es donde yo hago que esto se cumpla solo para parábola de este tipo? En el entendido de que el desplazamiento que yo voy a tener acá, desplazamiento, va a ser igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Pero no cualquier tiempo, señores. O sea, aquí está el tiempo de vuelo. Lo que nos importa aquí es el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es ver cuánto de alcance horizontal va a tener en función este tiempo de vuelo que ha de contar este proyectil. Y entonces, yo cuando voy a considerar esto, que también me puede servir para los otros dos casos, pero ya en sus interacciones es un poco más, es un poquito distinto. Yo lo que tengo que hacer es jugar en función a esta ecuación y a esta ecuación. O sea, con las dos ecuaciones debo de trabajar. Y para eso yo voy a decir, pues ese desplazamiento horizontal que yo vaya a tener, fíjate lo que es bien sencillo, va a desarrollar una sustitución de la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo tita y esto multiplicado a su vez por el tiempo de vuelo. Entonces voy a tener una cosa de ese calibre. No, y eso está bastante sencillo, bastante comprensible, muy bien, como que llego hasta acá y digo, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Analizaremos el otro eje. Pues me queda todavía la velocidad inicial en Y, no se olviden de eso. La velocidad inicial en Y, para el caso de una parábola de este tipo, y este sí es un punto muy, muy, muy destacado, digamos, muy específico, es que el desplazamiento va a acabar siendo igual en el eje Y, ojo, a la velocidad inicial de Y por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, perdón, menos esto viene a ser acá, menos gravedad tiempo al cuadrado sobre 2, sobre 2, ¿no? Que vamos a tener esta otra relación. Y en el entendido de que el objeto pues está en ascenso, ¿no? Y acá no se habla todavía de tiempo de vuelo, vamos a plantear esta ecuación como una ecuación genérica, ojo acá, ecuación genérica que la vamos a ir desarrollando para nuestro caso específico. Para el caso específico, yo me doy cuenta que la velocidad inicial en Y pues tiene una relación igual con esta velocidad inicial y con el ángulo. Justamente como estamos hablando en función al ángulo de disparo, a mí lo que me interesa no es tanto estas velocidades, sino el ángulo de disparo. Por lo tanto, yo no voy a considerar aquí el tema de la velocidad inicial Y solamente. Voy a decir el desplazamiento vertical va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno de este ángulo. Fíjate, el seno del ángulo tita en el entendido de que acá estamos con esta función trigonométrica. Permítanme, admitiremos una persona. Muy bien. Y ya, o sea, con esta primera etapa yo ya cimiento lo que estoy haciendo. Ya no vamos a hablar de tiempo solamente, sino vamos a hablar aquí de un tiempo de vuelo menos. Y acá continuamos con la gravedad, tiempo de vuelo elevado al cuadrado y esto sobre 2, ¿no? Entonces que yo ya voy a tener un esquema de trabajo mucho más interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entonces podemos hacer acá? Fíjense lo que nosotros tenemos. Si es que nosotros ya contamos con este primer estado, digamos, ¿no? De cálculo, estas cositas, esperen un segundo, tiempo de vuelo, necesito retirarlo. Entonces, yo prácticamente en esto voy a tener un primer o una primera forma de ver, digamos, ¿no? Este cálculo, esta estructura. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer más adelante? ¿Qué es lo que puede pasar, no?
con este tema del manejo de las variables que nosotros tengamos acá. Yo puedo contar con una solución que sea nula en este aspecto. ¿Qué quiere decir una solución nula? O sea, cuando se encuentra en un desplazamiento cero, con una altura cero. ¿Y por qué puede pasar que yo tenga una altura cero? Puede pasar que yo tenga una altura cero en el entendido de que perdonen, admitiremos más personas, en el entendido tanto que en el eje vertical yo me encuentro todavía en la parte horizontal o que ya he llegado a la parte del horizonte, entonces lleva a ser igual a cero, ¿no? Cuando he cumplido mi movimiento completo, o sea, he partido de acá, de Y0, y llegué a Y0, pues una de las probabilidades es que lleva a ser cero, no es una probabilidad, es un hecho, o sea, vamos a llegar a un Y igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar acá? En nuestro caso, que esto igual va a ser igual a la velocidad inicial, multiplicado por el seno, pues, del ángulo que tendríamos acá, y esto por el tiempo de vuelo, perdón, menos la gravedad, tiempo de vuelo elevado al cuadrado sobre 2, ¿no? Una cosa completamente justificable por la posición. No olviden eso, por favor. Entonces, ya teniendo esto, yo lo que puedo hacer es despejar. ¿Y qué despejo yo? El tiempo de vuelo. Yo despejo el tiempo de vuelo teniendo una relación de este tipo, tiempo de vuelo, como pueden ver, esta parte se va a simplificar antes de hacer cualquier otra cosa, y esto me quedaría como 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo tita, y esto dividido, tita, y esto dividido entre la gravedad. O sea, fantástico. Y ya tendría una ecuación bastante sencilla, bastante simple, cómoda para trabajar. Y como lo hemos hecho en el anterior ejercicio, yo saco un criterio lógico, un sentido común. El tiempo de vuelo para este proyectil en el eje Y tiene que ser el mismo tiempo de vuelo para este proyectil en el eje X, ¿o no? O sea, tiene que ser el mismo. Caso contrario, estaríamos diciendo que un cuerpo llegó antes en X y llegó después en Y eso no se va a dar. Entonces, para nosotros, vamos a utilizar ambas ecuaciones sustituyendo en este caso el tiempo de vuelo donde corresponda. Fíjense por qué este es un alcance horizontal de un proyectil ya con ángulo, porque estoy considerando ambos ejes en mi estudio. Entonces, yo al hacer la sustitución, ¿qué es lo que voy a tener? Yo lo que voy a tener acá, sustituyendo esto, va a ser que X vaya a ser igual, permítanme un segundo que viene acá arriba, viene la velocidad inicial, en este caso esta será dos veces, para que todo esté directamente. No, lo haremos por partes nomás, porque si no nos vamos a complicar la vida y luego va a resultar feo y no quiero que salga así. Sería velocidad inicial coseno del ángulo tita. Entonces va a ser aquí la velocidad inicial coseno del ángulo tita. Muy bien. Como pueden ver acá en la sustitución, tiempo de vuelo, donde el tiempo de vuelo va a ser todo esto, ¿no? O sea, todo un chorizo gigante que va a ser 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo y esto dividido entre la gravedad, ¿no? De esa manera ya tenemos una ecuación que describe de manera clara lo que es el movimiento casi en su totalidad con el ángulo, pero falta. Tenemos que simplificarla más. Entonces utilizo un poco de identidades trigonométricas considerando velocidad inicial elevado al cuadrado sobre, aquí le vamos a colocar la gravedad. Interactúas con estos dos, vas a tener 2 veces seno de tita por coseno de tita, y esa es una identidad trigonométrica conocida, que la han debido ver en mate y en el prefa, que es el seno del ángulo doble. Y ya tendría esto bastante simplificado, ¿no? Lo tengo bastante simplificado y ya con esto podríamos decir que he prescindido de la altura de Y, que vaya a tomarse, de lógica, porque la altura Y de llegada es cero, o sea, va a llegar al mismo punto. Pero además de eso, que considero ya el cálculo de este desplazamiento, es una buena manera de poder hacer esta inferencia lógica. Hay obviamente otras maneras y que ustedes la pueden ver. Nuevamente recalco, por ejemplo, en el libro del ingeniero White, ustedes tienen amplitud de formas, bueno, una forma más de poder hacer este cálculo, ¿no? Lo que son sus ecuaciones y demás. Tiene sus maneras. Ahora, bajo ese entendido, justamente, nosotros hemos de considerar la velocidad inicial que nosotros tengamos acá como una constante, ¿no?
Para nosotros, ¿cuándo ha de ser un alcance horizontal máximo, completo? Alguien que me pueda decir, a ver, ¿cuándo yo consideraré que el alcance horizontal vaya a ser completo? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Alguien por ahí? Inge, tal vez será cuando Sí, con gusto. Dime nomás. Puede ser ingeniero cuando, digamos, va digamos, como usted decía, un misil, digamos, va de inicio a fin y sin que se perturbe en algún punto, como lo decía más antes, en una pared. Si no se perturba, digamos, si no se choca en algún otro punto durante su trayectoria, sería completo. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. O sea, va como en esa relación. Yo, viendo un poco también lo que me dice aquí Juan Carlos, va cuando va de inicio a fin, cuando, lo que ustedes me dicen está completamente correcto, solo que acá nosotros hemos de considerar lo siguiente, algo bien sencillo. Miren, tal cual, cuando matemáticamente acá ustedes tienen que esto se va a hacer máximo cuando el seno de 2 tita sea igual a uno. O sea, prácticamente aquí yo lo que debo tener, lo vamos a poner por acá, es que el seno de 2 tita va a ser igual a uno, ¿no? Ese ángulo, o sea, este caso sí va a ser máximo. Lo que ustedes me han dicho está muy bien, porque en el entendido de que yo no vaya a tener un tope, digamos, una limitación, claro, eso va a completar parábola, así como se lo ha dibujado acá, faz, o sea, se completa la parábola. Pero va a ser máximo ese lanzamiento, dependiendo del ángulo, cuando el seno del ángulo 2 tita sea igual a uno. O sea, eso sí le va a dar un carácter que sí es esto máximo, y por lo tanto aquí el desplazamiento va a tener que ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido entre la gravedad. Si ustedes hacen el ejercicio con la calcu ahorita, y tal vez sí vamos a necesitar la calcu, de hecho, tú haces el cálculo de esto, dices, a ver, veremos. Si yo le saco el arcoseno a 1 y eso lo divido entre 2, directamente ya sé qué ángulo les ha debido de salir acá. Un ángulo de 45 grados. Y si es verdad que con un ángulo de 45 grados, pues ya voy a tener ese alcance máximo, ¿no? Entonces, se puede llegar a demostrar justamente que dentro de todos los ángulos que yo voy a tener, el único ángulo que no va a tener su complemento, más que sí mismo, es el ángulo de 45 grados. Porque si tú me vas a hablar, por ejemplo, de un ángulo de 60 grados, va a tener su complemento a 90, que va a ser 30 grados, ¿no? Entonces siempre van a encontrarse con esa situación. Pero acá el ángulo de 45 grados es único en su especie, es único que va a tener su complemento a sí mismo. ¿Cuánto es la otra mitad de 45 grados para llegar a 90? 45. Este ángulo es el ángulo de alcance horizontal máximo justamente del disparo. Y es un ángulo el cual nosotros lo vamos a tener que considerar al momento de realizar justamente las operaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el libro, sin embargo, si más no me equivoco, porque en las pruebas experimentales, no necesariamente las del ingeniero Soria, pero otras, se hace con distinto tipo de ángulos y justamente se observa esta relación, ¿no? Se observa que el alcance máximo que tú vas a lograr es a los 45 grados. No, pero hay formas y formas de trabajo en este tipo de ejercicios donde tú puedes ir elevando poco a poco, demás. El disparador, ¿no? Entremos un poco más a lo que es el tema de nuestro disparador. Yo voy a considerar justamente el uso de una gráfica del Ingesoria. Yo lo voy a tener que, pero obviamente bien referenciada, digamos, porque es la que mejor encuentro en todo este tema del trabajo y demás, para poder explicarles cómo funciona este tema del disparador. Hemos visto ya la parte, digamos, teórica del manejo de ecuaciones, pero oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos el laboratorio? Explicaciones, ¿no? Y esas explicaciones vienen a acotación de lo siguiente. Van a permitirme un segundito, lo voy a enviar. Lo voy a enviar no tanto al grupo porque de ahí no se va a entender mucho de dónde, si ahí va a aparecer de la nada eso. Y no, espérame un segundito.
esta otra. Súper. Lo voy a pegar acá. Es la belleza de esta herramienta. Que puedes pegar las cosas que tú quisieras donde quisieras. A ver, aquí. Pum. Copiar y chichichín, lo vamos a pegar. Richard, lo haremos ingresar. A ver, ya entrando a la parte instrumental, porque de las ecuaciones vamos a llegar a estas dos. En la parte instrumental, nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahí lo tiene. Alguien lo dejó aquí esta cosa. Vamos a borrárselo. ¡Ting! Listo. Bueno, pasa lo siguiente, ¿no? Aquí nosotros tenemos el esquema de nuestro disparador. Como han visto, es lo mismo que teníamos hace un rato y que les he mostrado. Aquí les dice un poco los alcances que ha de tener. Lo pueden ver por acá. Vas a tener un alcance corto, un alcance medio y un alcance largo. Aquí tienes una plomada. ¿Cuál es el objetivo de la plomada? Poder identificar el ángulo de tiro a través de este transportador que tiene incorporado. Eso quiere decir que esto lo vas a poder mover. Claro, lógico. Lo puedes emplazar y lo puedes mover. Y esta plomada va a ir cambiando de ángulo justamente en función al tiro que vaya realizando, ¿no? Y esto se va a ir moviendo, va a ir aumentando, reduciendo su valor, hasta llegar a este valor, por ejemplo, que es de disparo horizontal, plenamente horizontal cuando está a 0 grados. La posición de la esfera en este instante, o sea, aquí nosotros vamos a incorporar a la esfera y nosotros podemos ver cuál es la posición que va a ir tomando la esfera. Nuestro soporte, el disparador es como una pita que está agarrada a un metal, a un fierro, que tú al jalarlo, pues mueve este resorte, que es como un chicote que sale, o sea, sale volando esto hacia atrás y aquí, ¡pum!, esto sale por acá el proyectil, o sea, por acá va a salir la esferita, cualquier otro tipo de elemento, pues sale directamente por acá, ¿no? Bueno, prácticamente eso es lo que se tiene en el tema del disparador. El disparador de proyectiles es esto, pero es la base de nuestro experimento. Por el ángulo, por todo eso es fundamental. Si no tenemos disparador, no podríamos hacer directamente nuestro experimento. El experimento quedaría trunco. Primera cosa que necesitamos para el experimento. Segunda cosa que necesitamos para el experimento es aquí nos lo muestra como el tablero. Bueno, también esto se hace, como les digo, hay formas y formas de realizar esto. Esto se hace de esta manera. Nos lo expone así el ingeniero. Hacemos el disparo del proyectil y esto sale disparado, sale proyectado hasta un tope. Han debido ver, cuando estábamos pasando nuestras clases de laboratorio, unas maderas paradas, verticales. En esas maderas se coloca igual este papel, y este papel, que es el papel carbónico, pues va recibiendo los tiros que tú vas realizando de tu proyectil, ¿no? Obviamente aquí nosotros tenemos una limitante, estamos siendo trancados por un objeto que está limitando el desarrollo de la parábola de manera completa. No nos afecta tanto porque al fin y al cabo el experimento es ciego, o sea, no sabe hasta dónde está llegando, ¿no? Pero sí va a ser limitativo en el sentido de que, fíjate tú cómo estás manejando esto, de que de acá hasta acá pues tienes la altura de desplazamiento que ha tenido el cuerpo de manera vertical. Y claro, también ya tienes un mejor control de tu proyección de forma horizontal, ¿no? Porque lo vas a tener de esta manera, entonces ya sabes hasta dónde va a llegar. Ese es el armado que nosotros vamos a realizar. ¿Qué es lo que nos dice textual ya viendo el tratamiento del tema de la trayectoria? Tenemos que ir realizando sus disparos sucesivos. Nos dice que se monte todo el arreglo que nosotros vamos a tener, el que debe estar cubierto con papel blanco, de manera que el papel carbónico pueda marcarse y obtener los datos en realidad de las variables X y Y, ¿no? Tenemos que pegar el tablero a la boca del lanzador primero. O sea, lo primero que nosotros hacemos es colocarlo acá y ver la posición de impacto que vayas a tener, ¿no? Y vas que marcas verticalmente la posición del círculo que ha de llegar a ser nuestro punto Y0, porque es importante saber de dónde estamos partiendo. No se olviden que luego cuando yo vaya alejando este tablero de la posición inicial, donde mi posición inicial es esta, la posición 00, de acá pues yo voy a ir teniendo ya muchas posiciones a nivel de ubicaciones en este esquema de trabajo, ¿no? Entonces yo voy a ir viendo a partir de esto ya dónde van a ir cayendo en función a este primer tiro que he realizado pegando el tablero a la boca del lanzador. Luego vamos a marcar en el suelo, sobre trozos de cinta,
Aquí ya se van colocando cintas. Otra forma de desarrollar el experimento, vamos colocando cintas y vamos identificando los valores de X para cada una de las cintas, ¿no? Y tenemos que realizar 5 disparos para cada posición. Eso quiere decir que si aquí yo me marco una posición, por ejemplo, ¿no? Y esto se encuentra a 10 centímetros del origen, pues va a ser la posición 10. Aquí tengo que hacer 5 tiros, aquí 5 tiros, y aquí vas allá 5 tiros y así sucesivamente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo está en tener una cantidad de datos muestrales que mediante la ecuación relacionada con la TD-Student, porque tengo mucho menos de 30 datos, entonces yo pueda realizar una inferencia de los valores de desplazamiento en X y en Y más, ¿no? Entonces ya voy a tener un criterio. Más que de X, aunque eso depende mucho del observador, las posiciones de Y, ¿no? Entonces es lo que voy a ir realizando. Todos los disparos en este experimento se harán con alcance medio. Ya te está dando una referencia de que cuando tú haces este experimento, esto no se hace dentro del laboratorio, se hace afuera, se hace en este margen, ¿no? De alcance medio. Y en cada caso es conveniente desplazar lentamente el tablero a fin de poder distinguir los puntos de impacto y también anotar el valor de X, ¿no? Que eso es algo importante. Eso es lo único que hay que hacer en este caso. Y como se darán cuenta, es sencillo. Es hacer medición de posiciones. En este caso es colocar las cintas. ¿Cuántas veces dice? Creo que 4 o 5. No, son 5 disparos. Realizas colocado aquí de la cinta. Esto mucho en función a la hoja de datos, que no cuento ahorita con la hoja de datos, pero vas marcando posiciones y en cada posición haces tus 5 tiros, ¿no? Esto te va a permitir extrapolar y tener una buena relación de datos, ¿no? Justamente para medir aquello que estamos optando por calcular. La segunda misión acá que nos da es la de calcular el tema del alcance horizontal de un proyectil en función al ángulo. Para esto, lo que se nos propone en el ejercicio, permítanme, falta un minuto. Un favor, para esto lo cerraré y les vuelvo a enviar enlace inmediatamente, por favor. Así continuamos con el siguiente experimento. Lo cierro entonces, chicas y chicos. Denme un segundito y ahorita les vuelvo a enviar.